Muy buenas a todos, bienvenidos a otro video de inversión fundamental. Hoy vamos a estar analizando Johnson Johnson, empresa muy reconocida y muy presente en nuestras vidas cotidianas con diferentes marcas. Pero como siempre, antes de empezar este análisis, te invito a que te suscribas al canal, ya somos más de 1300 suscriptores. Me puedes seguir en la página de Instagram o unirte al grupo de Telegram Inversión Fundamental, donde van a estar disponibles esta y todas las planillas Excel que utilicemos para hacer análisis fundamentales. Acerca de la empresa le consultamos a ChatGTP y nos dice que es una empresa estadounidense fundada en 1886 que se dedica a la fabricación y comercialización de productos médicos, farmacéuticos y de cuidado personal. La compañía tiene sede en Estados Unidos y cuenta con operaciones en más de 60 países. Johnson Johnson está dividida en tres unidades de negocio principales: productos de cuidado personal, productos farmacéuticos y dispositivos médicos. La empresa ha sido reconocida por iniciativas en responsabilidad social corporativa, incluyendo su compromiso con la sustentabilidad, la diversidad y la inclusión. También estuvo involucrada en varias iniciativas de salud global, incluyendo su trabajo para combatir la pandemia del VIH-Sida y la lucha contra el ébola en África. Y también podemos recordarla en el papel que tuvo durante el año 2020-2021 desarrollando la vacuna contra el COVID. También se menciona varias controversias legales que ha tenido la empresa en los últimos años. Cuando le preguntamos a ChatGPT y le pedimos que indague más sobre el tema, nos menciona tres principales demandas. La primera tiene que ver con el talco de bebés, donde la empresa ha enfrentado una serie de demandas por su talco para bebés que se ha relacionado con un mayor riesgo de cáncer de ovario en mujeres. Las demandas y los demandantes han argumentado que Johnson Johnson sabía sobre el riesgo, pero no advirtió a los consumidores adecuadamente, y en algunos casos las demandas han ganado millones de dólares en daños. También tenemos una segunda controversia legal que tiene que ver con los implantes de cadera, que en 2013 Johnson Johnson acordó pagar más de 2.500 millones para resolver miles de demandas relacionadas con sus implantes de cadera. Los pacientes afirmaron que los implantes defectuosos causaron dolor y requirieron cirugía para reemplazarlo. Y una tercera controversia tiene que ver con los opioides, donde Johnson Johnson ha sido nombrada en varias demandas relacionadas con la crisis de opioides en los Estados Unidos, y en 2019 un juez ordenó que la empresa pagara 572 millones en daños por su papel en la crisis de opioides en Oklahoma. Johnson Johnson ha negado cualquier mala conducta y ha apelado esta decisión. Esto quiere decir que seguramente este juicio esté todavía vigente y esta cifra pueda de hecho incrementarse. Hay que estar muy atentos a esta situación legal. Es importante destacar que estas son algunas de las demandas que enfrenta Johnson Johnson y que la empresa ha negado cualquier mala conducta en todos estos casos. Es bueno saber la situación legal de la empresa antes de invertir, ya que todas estas cuestiones pueden significar un flujo de efectivo negativo en el futuro para la empresa, además de una perjudicial imagen para la marca. Vamos a empezar con el análisis de los ratios que solemos ver con los datos disponibles al 31 de diciembre del año 2022. Hay que estar muy atentos al 18 de abril, que la empresa va a estar publicando resultados, y estas son algunas de las estimaciones o expectativas de mercado. Arrancamos con la situación de liquidez, que al 31 de diciembre del año 2022 arrojó un resultado de prácticamente 1, bastante inferior a lo que se movió durante el año 2022 en los tres anteriores trimestres. Termina el año obviamente con un valor de 0,99, también inferior a los datos anualizados desde el año 2019 en adelante. Cuando calculamos la liquidez ácida, un ratio de liquidez un poco más exigente, donde a la cuenta le sacamos el inventario por ser lo menos líquido dentro del activo corriente, vemos que la situación es un poco... Finaliza el año 2022 con un resultado de 0,77, también inferior a los de trimestres anteriores e inferior a los de datos anualizados desde el año 2019. Vemos que el fondo de maniobra que surge de la resta del activo de corto plazo y las deudas de corto plazo, vemos que es negativo para el último trimestre del año 2022 en 500 millones de dólares, cuando durante el tercer, segundo y primer trimestre del año 2022 tuvo una tendencia alcista en cuanto al ratio de fondo de maniobra se refiere. Bastante delicada la situación de liquidez para la empresa Johnson Johnson, que está bastante ajustada en este sentido. Si calculamos la solvencia o la proporción de activo con respecto al pasivo, vemos que tiene un ratio al finalizar el año 2022 de 1,7 aproximadamente, tendencia bajista desde el segundo trimestre del año 2022, pero se mantiene dentro de un rango estable. También si vemos la situación anualizada, es uno de los ratios más altos que ha tenido desde el año 2019. La proporción de pasivo con respecto al patrimonio neto es de 0,7 para el último trimestre del año 2022, bastante estable durante los datos anualizados desde el año 2019. En cuanto a la estructura de financiamiento, como siempre, en color naranja la financiación con pasivo y en color azul la financiación con capital propio o patrimonio neto. También tenemos una estructura bastante estable durante el año 2022, en torno a una proporción de 60-40, y para los datos anualizados
estable también. Finaliza el año 2022 con una financiación con pasivo en torno al 60% y una financiación con capital propio en torno al 40%, para ver si este pasivo representa un costo importante para la empresa y los gastos financieros derivados de semejante pasivo pueden ser cubiertos por los resultados que genera. Calculamos la cobertura de intereses, en este caso respecto al resultado de EBITDA. Vemos que finalizó el año con un resultado de EBITDA 106 veces mayor a lo que tuvo de gastos financieros en el periodo, bastante estable durante los últimos años, aunque vemos una baja considerable con respecto al año 2021, donde tuvo un ratio de 172 y una tendencia bajista durante los trimestres del año 2022. De hecho, al 31 de diciembre del año 2022, este ratio fue de 19,91, prácticamente 20, lo cual es una baja bastante considerable. Esto es algo a prestarle atención para los datos del primer trimestre del año 2023. En cuanto a la cobertura de intereses respecto al flujo de efectivo por actividades operativas, en el año 2022 arrojó un resultado de 76,79, prácticamente 77. Tendencia bajista también durante los trimestres del año 2022, pero como sea, son buenas coberturas de intereses. Los flujos de efectivo por actividades operativas fueron 76 veces mayores a los gastos financieros del periodo. Por otro lado, calculamos la proporción de activo de largo plazo sobre el activo total, que da un gran salto del tercer al cuarto trimestre del año 2022. Pasa del 63% al 70% para la última parte del año. 70%, un rango en el que se ha movido desde el año 2019. Para encontrar un poco de explicación acerca de las variaciones tanto en la liquidez como en la proporción de activo con respecto al pasivo, podemos ver que la liquidez, la cual ya vimos que se deterioró bastante del tercer trimestre al cuarto trimestre, bajando de 1,43 a prácticamente 1, tiene que ver con una pérdida de efectivo e inversiones a corto plazo, o una baja en esta cuenta que pasa prácticamente de 34.000 millones a 23.500 millones, pero por otro lado tenemos un aumento considerable en la cuenta de activo no corriente que pasa de 110.000 millones a 132.000 millones. Es posible que gran parte de este efectivo haya sido para adquirir inversiones de largo plazo. Pero hay que mencionar que no es la única razón, ya que por otro lado el pasivo corriente del tercer trimestre al cuarto trimestre del año 2022 pasa de 45.000 millones a 55.800 millones, así que por un lado tenemos baja considerable en los activos de corto plazo y suba también considerable en los pasivos de corto plazo, y como ya vimos, esto tiene consecuencias en la situación de liquidez para la empresa. Es muy importante que no se mantenga con estos niveles bajos de liquidez mucho tiempo más, ya que estos niveles de inmovilización en torno al 70%, como vemos, demandan cierta financiación, para lo cual calculamos la financiación de la inversión inmovilizada para ver si puede financiar los activos de largo plazo o inversiones de largo plazo con deudas de largo plazo y capital propio, y vemos que para la última parte del año, el último trimestre, baja de 1,17 a un ratio que está levemente por debajo de 1, lo cual no es recomendable. De persistir estos niveles, la empresa estaría poniendo presiones a la baja todavía más en su situación de liquidez. Ya metiéndonos con la parte de los márgenes y resultados, como siempre en color azul los márgenes brutos, en color naranja los márgenes operativos y en color gris los márgenes netos. Vemos tanto en términos trimestrales como en términos anuales unos márgenes brutos bastante estables en torno al 68-67%. Solamente durante el año 2020 cayeron en torno al 66%, lo cual es un dato que da señales de robustez para la empresa Johnson & Johnson, que logra mantener sus márgenes bastante altos. Por otro lado, los márgenes operativos, que arrancan en torno al 29% en el primer trimestre del año 2022, van disminuyendo hasta situarse en torno al 25% para el último trimestre del año 2022, lo cual da cierta tendencia negativa en los márgenes, seguramente por aumento de costos se hayan reducido. Los márgenes netos también tendencia bajista del 22 al 15%, pero si vemos los datos analizados desde el año 2019, el margen neto gira en torno a un 18, 19 y 22%, lo cual denota cierta estabilidad en los últimos años en el margen neto y tendencia alcista, sobre todo desde el año 2020, en su margen operativo, que pasa del 20 al 27% o del 21% al 27% en el año 2022, el margen operativo más alto desde que estamos analizando desde el año 2019. Habría que ampliar el análisis para ver bien la tendencia, pero en general tenemos muy buenos márgenes para la empresa Johnson & Johnson y bastante estables, al menos en los últimos 4 años, y que si bien en caso de una recesión o una crisis económica es posible que se reduzcan levemente, este tipo de empresas suelen mantener bastante estables los márgenes. En cuanto a la rentabilidad que saca sobre el activo, 10% para el año 2022, bastante estable
aunque una leve baja para el último trimestre del año 2022, que cierra en torno al 2%. El mejor año lo tenemos en el año 2021, una rentabilidad del 11%, pero el año 2022 estuvo dentro del promedio, lo cual es un dato positivo, muy buena rentabilidad con respecto al activo. Por otro lado, la rentabilidad neta, la más importante para el inversor, ya que el inversor está dentro del patrimonio neto de la empresa, 23% para el año 2022, tendencia bajista durante el año 2022, ya que arranca el primer trimestre con una rentabilidad neta del 7% y termina el último trimestre con una rentabilidad del 5%. Esto es importante, ya que denota cierta baja, seguramente tenga que ver con el deterioro económico y la posible recesión, junto con costos al alza y suba de tasa de interés. Posible que el año 2023 sea un entorno de recesión para la economía estadounidense y economía mundial y ponga a prueba tanto estas rentabilidades como los márgenes y resultados de la empresa. Vemos que la rentabilidad neta está dentro de todo, dentro del promedio desde el año 2019, muy buena rentabilidad para la empresa Johnson & Johnson, bastante atractiva en este punto de vista. El beneficio por acción para el año 2022 fue de 6,86 centavos de dólar por acción, el mejor año fue de 7,94 para el año 2021, también tendencia bajista durante los trimestres del año 2022. Pero bueno, tenemos un muy buen beneficio bruto, un muy buen beneficio por acción para la empresa Johnson & Johnson. La capitalización bursátil es de unos 400.000 millones con los precios actuales en torno a los 153 dólares por acción, hoy 29 de marzo del año 2023. Yéndonos a los que son los cálculos de valorización, por ejemplo acá estamos calculando el PER de forma anualizada al año 2022 y con los precios que tocó al 31 de diciembre en torno a los 180 dólares, tenemos un PER de 22,35 que viéndolo en forma de perspectiva histórica desde el año 2019, podríamos decir que está incluso más bajo durante el año 2019 y el año 2020, pero si tenemos en cuenta el precio actual de la empresa, estamos dentro del promedio. Por otro lado, en los 180 dólares que teníamos el 31 de diciembre, ya estaríamos por encima del ratio de PER del año 2021, por encima del año 2019 y por encima o muy cerca del año 2020, pero con los precios actuales, como ya vimos, el PER entra en un terreno un poquito más razonable. Otro cálculo de valorización que solemos ver es el cálculo V/EBITDA, que también si pusiésemos los precios que tuvimos en la empresa Johnson & Johnson al finalizar el año 2022 de 180 dólares, tenemos un PER prácticamente de 19,35, superior al del año 2021 y año 2019, pero con los precios actuales este cálculo y este resultado ha ajustado a la baja considerablemente, siendo el más bajo desde el año 2019. Esto es algo positivo porque a medida que baja el precio sube la rentabilidad y se hace más atractivo invertir en Johnson & Johnson. Por otro lado, la facturación total de forma anualizada tenemos una tendencia alcista. Pasamos del año 2019 de facturar 82.000 millones al año 2022 a facturar prácticamente 95.000 millones, tendencia bastante estable durante los trimestres del año 2022. El beneficio bruto también tendencia alcista, aunque un poco más lateral, sobre todo del año 2021 al año 2022, donde tenemos una leve suba prácticamente de unos cuantos millones nada más. En el año 2022 tuvimos un beneficio bruto para la empresa de unos 64.000 millones, de forma trimestral también bastante estable. En cuanto al resultado por explotación, desde el año 2020 una clara tendencia alcista, muy positivo para la empresa, 25.747 millones de dólares de resultado operativo, aunque una tendencia bajista de forma trimestral, y el resultado neto, resultado de ejercicio, inferior al del año 2021, ya que en aquel año fue de 20.878 millones y el año 2022 cerró con una ganancia neta de 17.928 millones de dólares, tendencia bajista también durante los trimestres del año 2022. Una cosa que quería mencionarles rápidamente y que también venía mencionándoles cuando analizábamos empresas como Coca-Cola o PepsiCo. La primera tiene que ver con el rendimiento del dividendo que paga Johnson & Johnson, que prácticamente desde el 2003 en adelante es bastante superior al promedio de dividendo que paga el S&P 500. Podemos ver las dos líneas, el S&P 500 representada por la línea amarilla y el rendimiento del dividendo anual de la empresa Johnson & Johnson representada por la línea azul. Y algo muy interesante de ver es lo que pasa cuando a este gráfico le sumamos el rendimiento del bono norteamericano a un año y el crecimiento del PBI de Estados Unidos y lo comparamos con el comportamiento del precio del activo durante estos periodos, ya que desde principios del año 2000 hasta principios del año 2009 podríamos estar hablando de cierta lateralización en el precio del activo, en el precio de la acción de Johnson & Johnson, y por otro lado, de 2009 en adelante hasta principios del año 2022, una clara tendencia alcista de mercado y un comportamiento al alza del papel. Y desde mi punto de vista, esto se explica por la relación de estas variables. Vemos como del año 2000
al año 2008 se caracterizó por un rendimiento del bono norteamericano bastante por encima del crecimiento del PBI norteamericano, así como también del rendimiento del dividendo que paga Johnson & Johnson, incluso cuando en el año 2007 al 2008 y 2009 el crecimiento del PBI norteamericano baja por debajo del rendimiento del dividendo. Este periodo se caracterizó por una fuerte baja en la empresa Johnson & Johnson, que durante la crisis del año 2008 llegó a bajar cerca de un 37%, y es el periodo alcista que arranca a partir del año 2009 hasta el año 2022, cuando los rendimientos del dividendo anual de Johnson & Johnson se ubican por encima de la tasa de interés de referencia del bono estadounidense, cuando tenemos estos fuertes movimientos alcistas en el precio del papel, una situación que cambió del año 2022 al año 2023, donde hoy en día tenemos un bono norteamericano a un año rindiendo en torno a un 4,75%, un dividendo anual estimado en 3% y un crecimiento del PBI en torno al 0,20 para el año 2023. Esto nos da una relación de cruce bajista, un fin de ciclo podríamos estar hablando. Si todo esto se mantuviese en estas condiciones, habría incentivos para un comportamiento más lateral durante algunos años del papel, ya que hoy es más atractivo invertir en renta fija que paga 5% que invertir en una empresa que te paga 3% y que debido a la expectativa recesiva o de muy bajo crecimiento del PBI no habría indicadores que puedan hacer pensar que este tipo de empresas crezcan notablemente su facturación o crezcan sus resultados. No quiero hacer muy largo el video. En la planilla Excel tenemos muchísimos datos más que estaría bueno que vean detalladamente. También les incluí los pagos de dividendos de la empresa Johnson & Johnson, la cual son 4 veces al año, y tenemos el rendimiento del dividendo anual desde el año 2000 en adelante. Y ahora sí, sin nada más para decir, espero que te haya gustado y que te sirva este análisis fundamental. Un saludo y hasta la próxima.